Amén. Para alabanza nos ha creado como sus hijos, nos ha adoptado por Jesucristo, por Jesucristo, por Jesucristo. Somos aceptos en el amado, nos ha elegido para ser santos por Jesucristo, por Jesucristo. Ahora dile: bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, bendito, porque nos has bendecido, bendición espiritual, Cristo. Tú nos escogiste, Señor, tú nos escogiste antes de la fundación del mundo visto, para que seamos santos, intachables por medio de Cristo. Es por Jesús, es por Jesús, es por Jesús, es por Jesús. Es por ti, Señor Jesús. Dilo otra vez con nosotros. Para alabanza nos ha creado como sus hijos, nos ha adoptado por Jesucristo, por Jesucristo, por Jesucristo. Somos aceptos en el amado, nos ha elegido para ser santos por Jesucristo, por Jesucristo. Vamos a bendecirlo. Bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, bendito, porque nos has bendecido, bendición espiritual en Cristo. Tú nos escogiste, Señor, tú nos escogiste antes de la fundación del mundo visto. Dile: ¿para qué? Para que seamos santos, intachables por medio de Cristo. Vamos a decirlo con nuestras voces. Bendito, bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, bendito. Alza tus manos ahí en tu casa y dile: porque nos has bendecido, bendición espiritual en Cristo. Tú nos has escogido, Señor. Tú nos escogiste antes de la fundación del mundo visto. Dile: ¿para qué? Para que seamos santos, intachables por medio de Cristo. Díselo otra vez. Bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, bendito, porque nos has bendecido, bendición espiritual en Cristo. Tú nos escogiste, Señor. Tú nos escogiste antes de la fundación
Por eso a Jesús le damos este aplauso de alabanza y de honra y de gloria a Él. Nos gozamos en ti, Jesús. Nos gozamos en tu alabanza, Señor. Vamos a cantarlo juntos. Cántalo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Yo diré, mi castillo y mi esperanza es Jehová, mi protector. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Escudo fiel y adarga es su verdad, con sus plumas Él me cubrirá. Bajo tus alas estoy seguro, bajo tus alas me refugiaré, bajo la sombra de tus promesas cantaré que tú eres mi Dios, que tú eres mi Dios. Bajo tus alas estoy seguro, bajo tus alas me refugiaré, bajo la sombra de tus promesas cantaré que tú eres mi Dios en quien confío. Alzando tu voz, mi hermano, tus manos, exáltalo a Él, porque Él nos protege, Él nos cuida. Así dice el Salmo, y así lo creemos también, y así lo cantamos, con esa seguridad que hay en nuestro corazón. Cántalo otra vez con nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Yo diré, dice Noel, mi castillo y mi esperanza es Jehová, mi protector. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Escudo fiel y adarga es su verdad, con sus plumas Él me cubrirá. Bajo tus alas estoy seguro, Señor, bajo tus alas me refugiaré, bajo la sombra de tus promesas cantaré
promesas y en tu amor me cubrirás. Confío en ti, Señor, espero en tu amor, me refugiaré en tu palabra. Oh, espero en ti, Señor, y en nadie más. Oh, Jesús, bajo tus alas estoy seguro. Alzando tus manos, dile: bajo tus alas me refugiaré. Bajo la sombra de tus promesas cantaré que tú eres mi Dios, que tú eres mi Dios. Bajo tus alas estoy seguro, bajo tus alas me refugiaré. Bajo la sombra de tus promesas cantaré que tú eres mi Dios en quien confío. Confío, confío en ti, Señor Jesús, tú eres mi protector. Oh, Señor, con tus plumas me cubrirás y bajo tus alas seguro estaré. Escudo y adarga es tu verdad, Señor, para mí, para mi iglesia, para todos mis hermanos, tú eres escudo, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Oh, qué reconfortante es tu palabra, Señor. Tus promesas nos llenan de esperanza. Bien, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Buenos días una vez más, buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente, qué gusto tenerlos aquí una vez más conectándose. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar aquí, estar nuevamente delante de su palabra, buscándolo a Él, ¿verdad? Y gracias a Dios que Dios nos ha permitido. Queremos darle gracias al Señor por permitirnos, en el caso de mi persona, darle gracias al Señor porque una vez más me tiene aquí frente a ustedes y poder exponerles su palabra. Y bien, para ir ganando tiempo, mis hermanos, quiero que por favor abra su Biblia, por favor, en Gálatas 6:9. Quiero compartir con ustedes un tema en esta mañana, un tema que he titulado La frustración del creyente. La frustración del creyente. Y quiero comenzar leyendo este texto, simplemente como referencia para comenzar nuestro servicio. Gálatas 6:9. Dice de esta manera, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y esta mañana yo quiero hablar acerca de esto, mis hermanos, de algo que está ocurriendo, y bueno, no es algo nuevo, ha ocurrido muchas veces. Y la intención de esta enseñanza el día de hoy no tiene tal vez tanto que ver en que por qué me frustro, aunque sí, o por qué es que realmente llega esto a mí. Y tiene más que ver, el motivo de esta enseñanza es para examinarnos nosotros, para ver en qué condición estamos. Y por qué realmente algunos en el caminar cristianos a este tiempo se han frustrado, se han cansado, se han debilitado en el caminar con el Señor. Pablo, cuando vemos las cartas que envía a las iglesias,
Vemos cómo realmente Él aconseja, cómo siempre está al pendiente de la iglesia, las iglesias que Él fundó, las iglesias que Él estableció, ¿verdad? Él siempre estaba al pendiente, a pesar de que Él estaba en un momento prisionero, pero Él siempre estaba al pendiente. Y una de las razones por qué Pablo siempre estaba con ese interés de ver cómo la iglesia se manejaba, cómo la iglesia estaba, cómo la iglesia se dirigía, era porque realmente él entendía la condición del ser humano. Nosotros como seres humanos, y yo sé que muchos tal vez lo entenderán así, lo ven así y reconocen, tenemos muchas tendencias. Y entre ellas, mis hermanos, tenemos la capacidad o la incapacidad, de ser personas pacientes. Nosotros, por consecuencia del pecado, vemos que nosotros nos frustramos fácilmente, somos impacientes, somos personas que realmente quisiéramos las cosas bien rápido, quisiéramos que en el momento que venga algo, quisiéramos que eso se hiciera lo más antes posible. A consecuencia de eso, mis hermanos, vemos el día de hoy cómo muchos hermanos o cristianos se han desesperado tanto en el caminar que han desistido y han dejado de buscar la presencia del Señor. Han dejado de acercarse al árbol de la vida. Han dejado de anhelar el deseo, todo aquello de acercarse al Señor. Ahora bien, yo les mencionaba esto. La tendencia en el ser humano ahora es querer todo rápido, querer ver algo que desea hacerse lo más rápido posible. ¿Cómo una persona, en este caso nosotros los creyentes, cómo es que muchos se han frustrado en el caminar con el Señor? Bueno, yo les decía, Pablo, el apóstol en este caso, él siempre tenía el lente, los ojos sobre las iglesias, a pesar de que él no se encontraba presente con ellos, pero le llegaban noticias, le llegaban cartas, le informaban acerca de lo que estaba sucediendo dentro de las iglesias. Y por consecuencia, él les escribía y les decía todo lo que ellos estaban haciendo, quiénes iban bien, quiénes iban mal, quiénes necesitaban arreglar su vida con el Señor, quiénes realmente habían caído, de quién tenían que cuidarse, de quién tenían que alejarse, cómo la iglesia debería ser. Bueno, lamentablemente, mis hermanos, hoy en día se nos ha olvidado a muchos, o la gran mayoría, se le ha olvidado a muchos que hay un requisito de parte del Señor para nosotros. Si bien sabemos en el día que nosotros aceptamos al Señor, reconocimos que lo necesitábamos, reconocimos que éramos pecadores, Él vino por nuestra ayuda, pero ahora de aquí en adelante o en el momento que nosotros aceptamos al Señor, hay algo que también el Señor demanda de nosotros. Y siempre hemos utilizado este ejemplo en otras ocasiones acerca del pueblo que salió de Egipto. Cuando el pueblo salió de Egipto, sabemos muy bien que ellos llegaron a las orillas del mar. De repente vemos ahí, ¿verdad?, que ellos tenían que cruzar por ahí. Y hemos dicho en otras ocasiones que esto representa todo lo que la vida de nosotros ahora somos. ¿Cómo es eso? Bueno, vemos cómo el Señor llegó, rescató a su pueblo de la tierra de Egipto, se los llevó al desierto. Después de que ellos cruzaron el Mar Rojo, luego viene el desierto frente a ellos, el cual todos nosotros estamos pasando. Y debemos entender que en el desierto, pues ahí absolutamente no vamos a encontrar lo que necesitamos muchas veces. Ahora, ¿por qué usamos esto siempre como representación a lo que nosotros somos? Miren, nosotros hemos nacido de nuevo y surgió un gozo en nosotros. Dios nos ha plantado ahora un espíritu nuevo en nosotros. Dios ha depositado en nosotros su Espíritu Santo. Nos ha transformado. Nuestro corazón de piedra ahora nos ha dado un corazón de carne, el cual es bueno. Pero dentro de todo eso, mis hermanos, a muchos se les ha olvidado que todo esto lleva un proceso, lleva un tiempo, en el caminar llevamos un tiempo de cambios. Y mire, yo quiero usar un ejemplo a lo que Pablo les escribe a los romanos. Romanos 12:2, por favor. Romanos 12:2. Pablo le dice aquí a la iglesia
gentil les escribe diciendo esto: no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, estas palabras son de las que nosotros debemos siempre tener cuidado. ¿En qué sentido? Bueno, debemos examinar detenidamente qué es lo que Pablo está diciéndole aquí. Mire, en el verso 1, 12:1, el Señor les dice esto: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, la vida del creyente, la vida de la persona que ha recibido a Cristo en su corazón, lleva tiempo en cuanto a transformación. Pablo les dice en el verso 1 que él les hace un ruego diciéndole por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, cuando vemos el Antiguo Testamento, cómo el Señor demandó, le pidió al pueblo que presentaran animales para sacrificarlo por medio de los pecados, presentar esos animalitos ante el sacerdote, ahora el Señor nos dice a nosotros que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo es que yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo? Mire, ¿qué es un sacrificio? Bueno, un sacrificio es algo que se le da, según dice el diccionario, a una deidad. En este caso nosotros se lo entregamos a Dios, le entregamos ofrendas al Señor. Y no estoy hablando acerca de lo material o lo tangible o en este caso el dinero, no, sino que está pidiendo aquí el Señor que nosotros presentemos nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué se presentaban estas ofrendas o estos sacrificios al Señor? Bueno, número uno, por aquellos que confiaban en el sacrificio y se lo llevaban al sacerdote para perdón de sus pecados, aunque el pecado no se borraba, pero ellos confiaban en lo que el Señor les había pedido y ellos llevaban ese sacrificio. Ahora, un sacrificio, mis hermanos, siempre es algo doloroso, es algo que dentro de nosotros nos va a doler. Un sacrificio, cuando nosotros pensamos en esa palabra sacrificio, prácticamente yo creo que a todos, ¿verdad?, nos llega a la mente dolor. ¿Por qué? Porque es algo que va a tener que tener uno más esfuerzo, tiene que luchar uno más todavía por eso, tiene que esforzarse más todavía por tratar de alcanzar o hacer aquello bien. En este caso, Pablo le dice que presentemos nosotros nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, ¿por qué debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio? Bueno, sabemos muy bien que por nuestra tendencia, mis hermanos, hay muchas cosas que el Señor nos demanda y nos pide que dejemos de hacer. Y por lo consiguiente, hay muchas cosas que nos va a doler. Y mire, hay muchos cristianos que se les ha olvidado esa parte y han querido evitar todo esto. Y han querido saltarse esta parte y han querido simplemente llevar una vida de cristianismo leve. ¿En qué sentido? Bueno, si el Señor me demanda a mí ciertas cosas o el Señor me pide ciertas áreas de mi vida y la verdad yo lo entiendo, yo entiendo que el Señor me pide que sea de esta manera, pero sinceramente me duele, me pesa, me hace daño muchas veces dejar todo eso. Y comenzamos, ¿verdad, mis hermanos, a dar muchas excusas a través de eso. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice que debemos sacrificarnos? Bueno, porque realmente nuestra tendencia, como decía bien al comienzo, en la carne es hacer todo lo contrario a lo que el Señor nos demanda. Por esa razón, luego Pablo le dice, no nos conformemos a este siglo. En el verso 2 dice, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, Pablo comienza hablando en el verso 1 acerca de la vida de adoración que cada uno de nosotros debemos llevar todos los días. Ahora, ¿cómo adoramos nosotros al Señor? Y yo creo que ya en las enseñanzas pasadas, ¿verdad?, donde nuestro pastor nos hablaba acerca de la palabra, la oración y la adoración.
Bueno, si usted no lo ha visto, pues le invito a que vaya y pueda estudiar un poco más juntamente con nosotros. Y se va a dar cuenta, mis hermanos, que ahí Pablo les está diciendo, bueno, aquí es donde comienza la adoración del creyente. ¿Cómo? Bueno, entregando toda su voluntad al Señor, entregando todo nuestro ser, entregando todo lo que nosotros somos y viviendo una vida que le agrada al Señor. Ahora bien, viene el verso 2 y le dice que no nos conformemos a este siglo. Siglo se está refiriendo a este tiempo, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, esta es la parte donde muchos batallamos o muchos batallan. ¿Cómo? Porque a veces, a lo que yo les decía hace un momento, queremos nosotros que las cosas sean rápidas, que sean lo más pronto posible y queremos muchas veces tener una transformación de la noche a la mañana. En muchos de los casos a veces el Señor nos ayuda y nos dice realmente que ya dejemos de hacer algo y eso es algo momentáneo donde nosotros dejamos de hacer ciertas cosas. Pero hay otras cosas, mis hermanos, en nuestra vida que nos cuesta un poco más, pero debemos ir trabajando en ello. Por esa razón Pablo le dice que debemos transformarnos. De la manera como nosotros vemos las cosas, de la manera como nosotros pensamos, debemos ir cambiando todo esto. Debemos ver nosotros ahora qué es lo que el Señor quiere para nosotros, cómo quiere el Señor que nosotros vivamos delante de Él, cómo quiere que el Señor nosotros nos presentemos delante de Él. Por esa razón luego dice la segunda parte, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, en esta circunstancia podemos ver, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo, que nosotros no debemos conformarnos a este tiempo, no debemos conformarnos simplemente con ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Debemos nosotros ir cambiando cada día, debemos ir transformándonos nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en este caso por la palabra, ver qué es lo que el Señor demanda, qué es lo que el Señor quiere para nosotros y no quedarnos simplemente ahí. Yo creo que una de las batallas más grandes del cristiano ha sido que muchas veces queriendo agradar a Dios lo ha tratado de hacer en sus fuerzas, lo ha querido hacer en sus propias fuerzas y lo ha conllevado a tener una lucha más grande todavía, y el cual vamos a ir abundando un poquito más en eso. Pero miren, hay algo que el Señor nos ha dejado y es su palabra. Y es nuestra ayuda para nosotros ir midiendo cada día cómo nosotros estamos viviendo delante de Él. El Señor no simplemente vino, nos rescató y nos dejó, no, nos dejó su palabra también, para que nosotros veamos cómo nosotros, así como el pueblo en el desierto, tenía que confiar en el Señor. Donde el Señor les decía que se movieran, ellos comenzaban a moverse. Donde el Señor les decía que se quedaran, ellos se quedaban ahí. Bueno, nosotros tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo. Y por medio de ellos es que nosotros ahora tenemos esa posibilidad de nosotros ir transformando cada día, ir cambiando nuestra manera de ver las cosas. ¿En qué sentido? Bueno, en que nosotros ahora no nos guiamos solos, sino que el Señor nos guía. El Señor nos dice qué es lo que debemos y no debemos hacer. Pero ¿cómo viene todo esto? Por medio de la obediencia. Porque mire, Pablo dice que no nos conformemos, pero hay muchos que se conforman. ¿Cómo? Bueno, simplemente dice, yo veo que la palabra me dice esto, pero la verdad me es muy pesado o me es muy difícil aceptar eso. El Señor me demanda ciertas cosas, pero yo pienso que no debe ser así. Bueno, el Señor sabe y conoce que yo soy débil y ahí cometemos los errores, porque nosotros no estamos dejándonos ser transformados por el Señor, sino que estamos peleando una batalla con nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque estamos ignorando la dirección y estamos ignorando lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor nos está pidiendo. Miren, se ha visto mucho esto hoy en día, tristemente, de que el cristiano ha querido ganar la batalla o ganar la guerra simplemente él. Y bueno, yo creo que más de alguno usted conoce o a alguien así como a lo que estoy diciendo,
donde realmente esta persona vive una vida de una manera tan ligera, que donde vemos realmente su vida y todo, y lo vemos a la par de la palabra y decimos, no tiene nada que ver con lo que él profesa. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios cada día nos instruye, cada día nos habla, cada día el Señor nos trata de transformar. Tristemente, por la consecuencia de que muchos se desesperan, muchos se desaniman, muchos se van al extremo en decir yo no puedo, llegan al punto de frustración. Cuando la gente comienza a frustrarse en el caminar, mis hermanos, hay un peligro muy grande. Cuando usted y yo nos frustramos de algo, lo único que queremos es realmente dejarlo y decir, no, esto no es para mí, esto realmente, y no estoy hablando simplemente de la palabra, en su vida secular. Hay cosas que a veces hacemos y decimos, realmente yo no puedo con esto, yo no puedo hacerlo, yo por más que intento y hago y lucho y todo, y a veces no puedo. ¿Y sabe algo? Eso nos conlleva a que nuestro corazón se llene de enojo, de ira, y nos lleva a un punto de decir, no, sabes que esto hasta aquí yo no puedo más. Mire, les comparto esto. Hace un tiempo en lo que yo trabajo, yo recuerdo bien, fueron de los primeros trabajos que yo hice en el área de la construcción. Y me habían delegado algo, mis manos, y me dijeron qué era lo que tenía que hacer, cómo ponerlos, cómo hacer todo ese proyecto. De repente yo comienzo a trabajar, inexperto, claro, no tenía mucha experiencia en esa área. Comencé a hacerlo y había visto cómo es que se hacía, pero no tenía realmente la experiencia, nunca lo había tomado con mis manos. Y comienzo a trabajar en ello, mis hermanos. Pero luego de un rato yo miraba que todo lo que estaba haciendo se venía para abajo y se caía. Y volvía otra vez y a comenzar de nuevo a hacer todo. Y ahí venía nuevamente cayéndose. Y otra vez iba yo de nuevo a empezar todo. Llegué a un punto, mis hermanos, de desesperarme tanto que dije, no, ¿sabe qué? Esto no es para mí. Yo creo que me equivoqué de trabajo. Esto no es para mí. Ahora, ¿qué sucedió más adelante? Vino alguien más con experiencia y me dice, lo que pasa es que lo estás haciendo mal. Tú necesitas ahí, para comenzar, tener un soporte para que te detenga todo lo que estás haciendo. Una vez que tú pongas eso ahí debajo, instales eso, ya todo lo demás se queda, no se te va a caer. Y mire, cuando yo comencé a hacerlo de esa manera, yo entendí y dije, wow, qué diferencia es cuando una persona que sabe y conoce te viene y te aconseja. Bueno, ¿por qué les menciono esto? Mire, muchas veces en el caminar cristiano no podemos andar solo. No podemos ir caminando solo. O mejor dicho, nunca debemos caminar solo. Mire, hay quienes que están caminando solos y han dejado al Señor por un lado. Y están caminando y están luchando y están peleando una batalla sin tener las herramientas correctas, sin tener esa ayuda para poder realmente ganar esa batalla. Mire, yo le invito a que vaya conmigo a Romanos 7:21 para ver una referencia acerca de lo que Pablo dice y para nosotros examinarnos también. Romanos 7:21 dice así, Pablo hablando, queriendo yo hacer el bien, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, vamos a ir viendo unos puntos aquí. Mire, Pablo está hablando de unas cosas aquí muy interesantes y está dando a conocer muchas áreas de su vida. Pablo comienza diciendo,
él queriendo hacer lo bueno, él queriendo hacer las cosas que le agradan a Dios, pudiéramos decirlo así. Él ya aquí en estos momentos, él ya se había convertido, ya había tenido ese encuentro con el Señor. Y él dice, él reconoce y dice, mire, yo queriendo hacer lo mejor o yo queriendo hacer lo bueno, luego dice, me encuentro con algo que no me permite, dice. Voy a leer nuevamente. Así que queriendo, dice, yo hacer el bien, hallo esta ley, encuentra una ley en él, dice, que el mal, del mal que está en mí. Ahora, ¿a qué mal se está refiriendo? Bueno, a toda la tendencia que el ser humano tiene. Luego dice el 22, porque según el hombre interior, la persona, la nueva naturaleza, ¿verdad? Me deleito en la ley de Dios. O sea, todos mis hermanos, todo aquel que ha nacido de nuevo, cuando ve la palabra, cuando escucha los mandamientos del Señor, cuando escucha todo lo que el Señor le dice, se deleita. Nuestro hombre interior, ¿verdad? Todos se deleitan todo eso. ¿Cuántos se deleitan en la palabra de Dios? Bueno, espero que todos, ¿verdad? Todo eso se deleita y hay un gozo en nosotros. Cuando nos confronta la palabra y nos dice cómo estamos caminando, cómo vamos y todo. A veces nos duele, pero decimos, wow, realmente el Señor me habló y realmente quiere que viva yo así. Quiere que yo viva de esta manera. Y Pablo dice, yo veo esto, dice así, porque el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Luego dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros, dice. Y aquí ya comienza a hablar, ¿verdad?, de la naturaleza vieja, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, ¿por qué leo todo esto y por qué les hago la referencia de lo que Pablo está diciendo aquí? Miren, hay muchos que se les ha olvidado esta parte. Hay quienes piensan que del momento que nacieron de nuevo, dicen, wow, bueno, yo ahora de aquí en adelante ya no voy a pecar. De aquí en adelante yo estoy libre de toda culpa. De aquí en adelante yo realmente ya soy una persona nueva. Y sí, es cierto, Dios nos ha dado un espíritu nuevo. Pero, así como Pablo dice, hay otra ley en nosotros también. Y es aquí donde nosotros debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay una batalla bastante grande. Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales. Ahora, ¿por qué dice Pablo eso? Bueno, es porque realmente toda la batalla que nosotros tenemos, aparte de la espiritual, los ataques de Satanás y todo eso, aquí Pablo también está expresando de que hay una batalla bastante grande en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuál es esa batalla? Toda la tendencia pecaminosa, todo lo que en nuestro cuerpo, ¿verdad? Todo lo que a lo que nosotros estábamos acostumbrados antes de conocer al Señor, hacer todo lo malo, hacer todo lo que era fuera de la voluntad de Dios. Y Pablo lo expresa de esa manera, dice, hay una ley más en mí, dice así, y quien es el que me lleva cautivo a hacer lo malo. ¿Y dónde se encuentra eso? En mis miembros, en todo lo que yo soy. Pero más adelante dice, miserable de mí, dice así, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, hace esa pregunta. Se expresa diciendo, wow, realmente yo soy malo. Me doy cuenta que realmente yo soy una persona mala. Y luego pregunta, dice, ¿quién me librará, dice así, de este cuerpo de muerte? Luego el 25, él da gracias y dice, gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que debemos nosotros simplemente con nuestra mente servir a Dios y darle permiso a todo lo demás, a la carne en este caso, a que viva como Él quiera. Bueno, la respuesta no, es un rotundo no. Mire, se lo voy a leer en esta versión Dios habla hoy. Dice el verso 25, solamente Dios, dice así, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice. En conclusión,
yo entendiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad, dice, estoy sometido a la ley del pecado. Un poco más sencillo, ¿verdad?, de lo que Pablo dice aquí, que ahora él entiende acerca de lo que habíamos leído en Romanos 12, ¿verdad? Que ahora con nuestra mente, entendiendo todo lo que el Señor nos está enseñando, nos está diciendo cada día, entendiendo todo eso, dice que es así como debo yo servir al Señor. Ahora, no es simplemente se trata de lo intelectual, en decir, wow, ahora yo entiendo lo que el Señor me dice, sino que realmente esa palabra que nos llega a nuestra mente tiene que llegar a nuestro corazón para que realmente pueda dar un fruto correcto. Y más adelante él dice, pero en mi debilidad, dice, estoy sometido a la ley del pecado. ¿Cómo es esto? Bueno, mire, y aquí vamos a ir entrando un poquito más en materia. Mire, Pablo reconoce y se da cuenta de que él solo no puede ganar esta batalla, que él solo se frustraría fácilmente. Él entiende, ahora ya tiene el conocimiento de que debemos servir al Señor, que nos debemos al Señor, que hemos sido lavados, hemos sido comprados con su sangre, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Pero dice él, en mi debilidad. Ahora, esta palabra, mis hermanos, es muy importante, porque es aquí donde muchos, a veces nosotros le quitamos el pie. Cuando nosotros dejamos que la carne nos gobierne, es aquí donde nosotros comenzamos a perder fuerza espiritual, si lo pudiera decir así. ¿Por qué? Porque nuestra debilidad en lo que nosotros somos, en lo que nosotros realmente somos, personas malas, en ese momento es donde entra el pecado. Quiero decir con esto, que es aquí en este momento donde realmente el pecado comienza a gobernarnos otra vez. Todo lo malo, todo lo que es injusto, todo lo impuro, todo lo que es contrario a la ley de Dios. Y es aquí donde Pablo dice, en mi debilidad, en lo que yo soy como ser humano, es aquí donde realmente yo me doy cuenta que cuando yo me dejo gobernar por todo lo que yo soy, es aquí donde el pecado me lleva cautivo. Es aquí donde realmente yo desisto a todo eso. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, Pablo lo entiende y dice, realmente que si yo lucho, batallo solamente, aquí es donde yo voy a perder la batalla. ¿Por qué? Porque realmente yo necesito ayuda. Necesito esa ayuda para poder vencer al pecado, para poder someter mi carne, para poder realmente decirle a la carne que no. Mire, hace unos meses atrás, o no recuerdo muy bien, y yo lo invito de igual manera, cuando usted pueda, en nuestra página de SoundCloud, hay una serie que se trató acerca de nuestro ser, y hablábamos acerca de lo que ahora nosotros, los nacidos de nuevo, tenemos, que es un espíritu, un alma y un cuerpo. Y nuestra alma somos lo que realmente somos nosotros, valga la redundancia, lo que realmente somos. Y esa alma había estado acostumbrado a todos los deleites del mundo, a todo lo que realmente es pecaminoso. Pero ahora el Señor nos ha infundido un espíritu nuevo. Ahora, aquí es donde comienza la guerra bastante grande, porque ahora tenemos que decidir, tomar decisiones a quién debemos servir, a quién nosotros debemos someternos, a quién nosotros debemos acudir y de quién debemos correr. Mire, para darle un panorama más grande o un poco más amplia, ¿qué es lo que nuestra carne desea cada día, mis hermanos? Hacer lo malo. Usted diría, sí, pero nosotros somos nacidos de nuevo. Sí, eso es verdad, pero la tendencia sigue ahí. Y usted se va a dar cuenta, y a lo mejor usted esté viviendo esto, que usted, ahora que nació de nuevo, usted dice, bueno, yo pensé que ya naciendo de nuevo todo esto se iba a acabar. Bueno, lamentablemente no, eso va a seguir todavía ahí. Y es por eso que nosotros cada día debemos ir renovando nuestro entendimiento. Cada día nosotros debemos ir matando al hombre viejo. Romanos 6:17, yo se lo leo, no lo busque, dice, no sabéis, dice sí, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos, dice, de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y aquí está hablando acerca de lo que yo les mencionaba. Ahora el Señor ha infundido, ha puesto en nosotros un espíritu nuevo. Y por ese espíritu es que nosotros ahora tenemos comunión con el Padre. Por medio de ese espíritu es que ahora nosotros tenemos entrada libre hacia Él. Y por medio de Él es que nosotros ahora recibimos todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y nos da su santidad, nos da su palabra, nos da discernimiento. Y por medio de ellos es que nosotros vamos caminando y vamos siendo transformados cada día. Mire, siempre recordémonos acerca de lo que pasó en el desierto. El pueblo de Israel, saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo, comenzó el desierto. Ahora el Señor dice, te saqué al desierto para afligirte, para ver qué había en tu corazón, para ver si realmente tú me ibas a seguir a mí, si ibas a confiar en mí. Ahora nosotros estamos en ese desierto ahora. Por esa razón es aquí donde nosotros debemos demostrar y debemos examinarnos en quién estamos confiando, a quién nosotros le estamos sirviendo. Porque Pablo dice ahí en Romanos, si ustedes se someten a alguien, ustedes son esclavos de él. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, nuestra carne siempre va a pedir todo lo contrario a lo que la palabra nos enseña. Pero va a depender de nosotros si nosotros le queremos hacer caso a Él o queremos apagarlo y hacerle caso al Espíritu. Hace unos días veníamos de camino con mi hermano para acá y de repente nos montamos en el vehículo y me reía porque él decía esto. Por ciertas cosas que no se estaban saliendo como nosotros creíamos que iba a salir. Y de repente él me dice, de repente llega un punto que, pero ya luego uno dice, tranquilo, quieto ahí, tú no vas a salir ya, porque yo entiendo que Dios nos está enseñando algo aquí. Y mire, esa es la actitud que cada uno de nosotros debemos tener cada día, porque si nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne, créame, vamos a vivir una vida de pecado y no agradaremos al Señor. Y a consecuencia de eso, si nosotros dejamos que la carne nos gobierne, nos vamos a cansar y nos vamos a frustrar en el camino. Y esto es lo que ha conllevado a muchos hermanos a dejar o a quitarse del camino del Señor. Porque dijeron, yo acepté al Señor y pensé que aceptándolo todo esto se acabaría, que ya no pecaría, que ya no vería cosas realmente malas, pero allí están. Y bueno, es una triste realidad, ahí está, eso es cierto. Pero qué bueno que el Señor, ¿verdad, mis hermanos? Ha venido y nos ha dado de su gracia. Él no nos ha dejado solos. El problema es que nosotros a veces tomamos la decisión de apartarnos de Él, de quitarnos. En nuestra desesperanza por ver un cambio rápidamente, hemos apartado o hemos apostatado de la fe y hemos dejado por un lado todo lo bueno y hemos mejor decidido. Mire, qué ironía, porque a veces nosotros, o muchos, quieren apartarse de lo malo, pero al ver que no pueden, en lugar de correr más rápido de todo eso malo, corren hacia lo malo. Qué ironía, ¿verdad? Porque diciendo a veces, ya me cansé, ya me frustré, porque realmente este caminar con el Señor es bastante duro, es bastante difícil. No veo que haya un cambio en mí, yo no veo que realmente haya una transformación en mí. Y en lugar de acudir más rápido al Señor, se va más rápido al mundo. Hace unos días alguien hacía esta pregunta y decía, yo tengo el deseo y tengo el anhelo de servir al Señor, algo como Pablo mencionaba. Yo quiero realmente servir al Señor y agradar al Señor, pero no sé por qué realmente, sin darme cuenta, muchas veces peco. ¿Qué estará pasando conmigo? ¿Será que yo no he nacido de nuevo en sí? ¿O realmente no he dado el paso de fe? Y tristemente no es que no haya dado el paso de fe, a lo mejor sí ya el Señor la reconoció y le dijo, yo te perdono. El problema es que muchas veces no nos acordamos de esta parte, que hay una guerra entre nosotros mismos. Hay una guerra donde nosotros tenemos que aplacar a alguien y darle vida a otro. En este caso, ¿verdad? A todo lo bueno, lo justo y lo santo. Gálatas 5:16. Dice así, digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire, cómo Pablo comienza aquí también a hablarle a los Gálatas y les dice, digo pues, dice así, les escribo esto, les instruyo en esto, dice, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿qué es lo que la carne muchas veces nos pide? Bueno, hacer todo lo contrario a lo que el Señor nos demanda. Por eso Pablo dice que andemos en el Espíritu. Ahora, ¿cómo andamos en el Espíritu? Bueno, en su palabra, que caminemos cada día conforme a la palabra nos instruye, conforme a lo que el Señor nos demanda, lo que el Señor nos pide que dejemos de hacer y conforme a lo que el Señor nos pide que hagamos ahora. Debemos andar rectos, debemos realmente vivir en santidad, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios y debemos vivir con ese deseo y ese anhelo de que Él vuelva. Hace 8 días yo les mencionaba acerca de que debemos vivir alertas, anhelando y deseando que el Señor venga pronto, pero para que también nosotros nos podamos ir con Él. Bueno, de esa manera Pablo le dice, ustedes vivan conforme al Espíritu, conforme a la palabra, y no satisfagan los deseos de la carne, no le den gusto a la carne, no le den ustedes todo lo que la carne les pide. Bueno, la carne pide siempre todo lo malo. Salir a hacer las cosas malas, emborracharse, cometer actos ilícitos, tener relaciones fuera del matrimonio, y todo lo que usted pudiera imaginarse que es contrario a la ley de Dios. Y la carne siempre va a tener esa tendencia, siempre va, pero es aquí donde nosotros debemos ponerle el pie a uno y dejar que el otro camine y no satisfacer nuestros deseos, ¿verdad? Porque luego dice en el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Ahora, ¿qué desea el Espíritu? Que nosotros crezcamos, que nosotros conozcamos realmente al Señor, que nosotros aprendamos a vivir conforme a la ley del Señor. Por eso dice que el Espíritu y la carne no se llevan. ¿Por qué? Porque uno es santo, es puro, y el otro tiene corrupción, es caído, no es bueno. Y luego dice, y estos, dice, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Ahora fíjese, termina diciendo, para que no hagamos lo que nosotros quisiéramos. A veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero de repente llega la tendencia y nos quiere sacar de ese propósito y nos quiere alejar de todo el camino del Señor. Y todo esto choca siempre, mis hermanos. Miren, muchos de nosotros probablemente pudiéramos estar haciendo otras cosas en este momento. La carne probablemente nos esté diciendo, ahorita deberías estar en la playa, deberías ir a sacar a la familia a pasear y no tiene nada de malo. Explico eso, no tiene nada de malo salir y compartir con la familia. Pero hay un momento para todo. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Y este es el tiempo para escuchar lo que el Señor dice que tiene para nosotros. Pero la carne probablemente ahí está batallando y está ahí que cuando termina el hermano y ya debería terminar y cuánto tiempo lleva y ya me está cansando y me está aburriendo. Y la carne ya se está debilitando y a lo mejor está diciendo, mira, revisa tu teléfono, te llegó un mensaje, mira, llegó esto, o mira, se está mencionando esta nueva serie en la televisión. Y la carne comienza, pero dentro de nosotros hay algo que nos dice, espérate, no, a ver, ¿qué es lo que el Señor tiene para nosotros ahora? ¿Qué es lo que el Señor tiene para mí? Y está esa guerra y ese conflicto. Y es ahí, mis hermanos, donde nosotros vamos a comenzar a trabajar y vamos a tomar la decisión, seguir al Señor o seguir a la carne. Escuchar lo que el Espíritu nos dice o escuchar lo que la carne desea. Miren, nuestro pastor ha usado este ejemplo en otras ocasiones. ¿Qué pasa si usted tuviera un perro bien bravo y lo deja de alimentar por varios días? Bueno, todos entendemos, ¿verdad?, que tarde o temprano él va a perder sus fuerzas. Él ya no va a poder actuar como está acostumbrado a actuar. ¿Por qué? Porque no se le ha dado lo que él necesita para tener esas fuerzas. Nosotros de igual manera. Nuestra carne a veces nos pide todo lo contrario, bueno, decirle no. A veces yo llevo a mis hijos a comprar al mall o a cualquier lugar que vayamos y usted sabe que los niños
A donde quiera que van siempre encuentran algo que ellos quieren. Y muchas de las veces yo les digo que no. Y se comienzan a molestar y, ay, ¿por qué no? Y mira que pues, en este caso a veces dicen, pasamos el semestre o pasamos la clase y ¿por qué no nos compran? No, no lo necesitan, es que realmente no lo necesitas. Y se enoja y comienzan a gritar muchas veces y comienzan ahí a enojarse con uno y dicen, no te quiero. Bueno, no me quieras. Y a veces es por el bien de ellos. Bueno, nuestra carne de igual manera es. A veces nos dice, yo quiero esto. Y usted le dice, no, porque este es tiempo de hacer esto. Quédate en la cama más tiempo. No. Hay otras cosas que debemos hacer. Y empezar a tener prioridades, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, por eso Pablo dice, no le den el deseo a la carne. Eviten todo eso. Porque la carne es contra el espíritu y estos se oponen. Y mire, esta es la parte yo creo más dolorosa en la vida de una persona. El no darle el deseo a alguien o a algo que ya está acostumbrado a recibir siempre. Nuestra carne siempre va a querer lo pecaminoso porque ha estado acostumbrado a vivir en ello. Siempre ha estado acostumbrado a recibir todo lo que él demandaba. Siempre estaba acostumbrado a obtener todo lo que quería. Y ahora nos presentamos delante del Señor y el Señor nos dice, eso es pecado y nos toca que dejarlo. Y comienza el berrinche en nuestra carne y no, y es que ¿por qué no? Y esto, bueno, decirle no puedes, no está bien delante del Señor. Y es aquí donde muchos flaquean, donde muchos dicen hasta aquí me quedo, ya no puedo más. El problema de darle más satisfacción a la carne es ante Dios. Si nosotros le damos más la atención a la carne antes que a Dios, llegaremos a tener muchos problemas. Proverbios 6:27, mire lo que dice. Proverbios 6:27 dice, hace una pregunta, y en el contexto de todo esto está hablando acerca del adulterio, pero dice aquí en el 6:27, dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que su vestidura arda? Hace esa pregunta. ¿Tomará alguna persona, dice, que tome fuego, verdad, y lo ponga debajo de sus vestidos y que no ardan? Eso es imposible, ¿verdad? De una u otra manera el fuego va a consumir sus vestiduras. El 28 hace otra pregunta. ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Ahora, ¿por qué leo esto? Hay unas palabras aquí muy importantes, porque aquí dice, ¿acaso el hombre que toma fuego y se lo pone debajo de su ropa o debajo de sus vestiduras, no le hartará la vestidura? ¿No lo consumirá el fuego? ¿Por qué leo este texto, mis hermanos? Es para que nosotros veamos que todo aquel, el que le da el deseo a la carne, el que le da lo que la carne le pida, les hiciera yo la pregunta también, ¿ustedes creen que no tendrá consecuencia? ¿Ustedes creen que no habrá consecuencias si nosotros seguimos viviendo conforme a la carne? Luego el 29 termina diciendo, así es el que se llega mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Como les decía, hablando del adulterio, hablando de satisfacer los deseos de la carne, habrá una consecuencia. Ahora, ¿qué consecuencia tendríamos nosotros si le damos más prioridad a la carne? Bueno, nos consumirá y nos llevará al punto de que veamos el caminar cristiano o nuestra vida cristiana muy pesada. Lo veremos tan difícil, pero tan difícil, que diremos, no seguiré más. Pablo le dice a los colosenses, en Colosenses 3:5, le dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, hay cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire, como les decía al comienzo, Pablo siempre estaba con ese deseo y ese anhelo de que la iglesia creciera fervientemente en el conocimiento del Señor.
Y siempre Pablo les escribía y les decía, hagan lo bueno y no hagan lo malo. Parafraseando, claro, él siempre les decía, dejen esto a un lado para poder ustedes enfocarse más en lo espiritual. Y Pablo les dice aquí, hagan morir pues lo terrenal en vosotros, dice así. Que es lo mismo que les decía hace un momento, dejar todo lo que el cuerpo nos pide, o la carne en este caso nos pide, todos esos deseos. Y luego él comienza a dar la lista, aquí dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gustaría, o a cuántos de nosotros nos gustaría, verdad, que nos llamaran hijos de desobediencia? Ahora, ¿por qué les llaman hijos de desobediencia? Porque obviamente hacen todo lo contrario a la voluntad de Dios. Se enfocan más en una área que el Señor no les ha dicho que se enfoquen. El Señor está más interesado en que usted se llene cada día más del conocimiento de Él. Ahora, no solamente llenarse el conocimiento, sino realmente vivir la fe genuina, vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces nos preguntaríamos, ¿verdad? ¿Qué debo hacer entonces? Si esto que estamos leyendo está en mí, el deseo, el anhelo de hacer lo malo, está en mí todavía, o en mi cuerpo, mi carne desea todavía eso, pero realmente mi ser interior tiene el anhelo y el deseo de agradar a Dios, ¿qué hago entonces? Bueno, esto es lo que yo les decía al comienzo, el Señor es justo, que Él nunca nos ha dejado solos. Él siempre nos da la herramienta y nos da todo lo que necesitamos para combatir todo esto. Mire, Primera de Pedro 5:7 nos dice algo. Primera de Pedro 5:7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, es un texto pequeño pero poderoso. Dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Ahora, la ansiedad, mis hermanos, viene muchas veces porque nosotros no podemos lograr llevar a cabo lo que queremos o lo que queremos hacer. Pero el Señor dice que nosotros echemos todo eso en las manos de Él, que lo pongamos en las manos de Él. Y aquí es donde entra un poco más acerca de lo que les decía. No pelear la batalla nosotros únicamente. No tratar con nuestras fuerzas, decirle a nuestra carne, ya no tienes que hacer eso, sino que realmente reconocer que somos débiles y que necesitamos del Señor, correr al Señor, porque luego dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos creen que el Señor nos cuida, mis hermanos? Y no simplemente hablando de la vida secular o en la vida diaria, ¿verdad? En el cual decimos, yo salgo y yo sé que el Señor me va a cuidar. Y claro, el Señor nos cuida también, a donde quiera que vayamos. A muchos nos ha cuidado en este tiempo, nos ha guardado. Gloria a Dios por eso. Pero el Señor está más interesado en que nuestra alma esté cuidada, que nuestra alma esté protegida. Pero ¿cómo podemos lograr hacer eso? Bueno, cuando nosotros confiamos en Él. Cuando nosotros le decimos, Señor, yo soy débil, mi carne desea y anhela todo lo malo, pero dentro de mí hay algo, así como Pablo, ¿verdad? Hay un deseo ferviente en mí de hacer tu voluntad. Señor, yo te entrego todo esto. Mire, hay pecados que el Señor se los lleva, deseos que tenemos nosotros que son pecado, que Él se los lleva rápidamente, pero hay otros que Él nos pide que nosotros trabajemos en Él. Y por esa razón es ahí donde necesitamos nosotros de Él. Todo aquel que esté con esa carga de fallarle al Señor, es necesario que se las entreguemos a Él. Alguien por ahí me decía que necesitaba que oráramos por él, por misericordia de Dios, porque es difícil muchas veces llevar este caminar. Ahora, yo le hacía esa pregunta, ¿y cómo realmente
usted está caminando con el Señor? ¿Está seguro que está confiando en Él o simplemente está usted caminando por sí solo? Porque el único que nos puede ayudar a vencer todo esto, mis hermanos, es el Señor mismo. Juan 4:14, el Señor aquí hablando con la mujer samaritana, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire, en el contexto sabemos que estaba hablando con la mujer samaritana. Ella siempre buscaba la excusa, o utilizaba esta excusa, mejor dicho, para ir a buscar agua, por los problemas y las situaciones que ella vivía. El Señor le dice, si tú supieras con quién hablas, tú me pedirías a mí de esa agua. Y luego ella le dice, dame, Señor, dame de esa agua. Y el Señor le dice, ve y llama a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Y bueno, el Señor comienza a confrontarla y a decir, realmente tú has estado peleando por ti sola, porque has estado buscando el deseo, has tratado de realmente querer agradar a Dios, pero no lo estás haciendo conforme a la voluntad de Dios, sino que tú has buscado esa saciedad, esa satisfacción en otras personas y no la estás buscando en el Señor. Y es el cual nosotros nos metemos a problemas también, porque si nosotros, en lugar de buscar al Señor, en lugar de acercarnos al Señor para que Él nos ayude, para que Él nos enseñe cómo debemos combatir, cómo realmente detener, como decíamos hace un rato, a ese perro bravo que es nuestra carne, no podremos llegar muy lejos, porque entonces estaríamos buscando una cosa, buscando otra cosa, y nunca podremos nosotros avanzar. Nosotros nos quedaríamos estancados siempre. El Señor le dice, si tú, le dice, o cualquiera que beba del agua que yo le daré, dentro de él será como un manantial que nunca muere, será un manantial vivo dentro de ustedes. Y mire, es lo que el Señor quiere para nosotros, que dentro de nosotros realmente podamos nosotros sentir el apoyo, el deseo y todo lo que el Señor tiene para nosotros, todo lo que el Señor pueda brindarnos, la ayuda y todo eso. Juan 15:7. El Señor aquí hablando les dice, Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí, comienza diciendo el Señor, si nosotros permanecemos en Él. Ahora, ¿cómo permanecemos en el Señor? Bueno, su palabra nos enseña cómo nosotros debemos estar en Él. Debemos andar buscándolo siempre. Y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros. Miren, aquí es donde creo yo que la mayor parte de nuestras vidas es donde nos derrotan o donde la carne toma ventaja, porque al nosotros no tener conocimiento de la palabra, Pablo le decía a Timoteo, enfócate en la palabra, escudriña la palabra, siempre ten atento, o sea, estate atento a todo lo que la palabra te dice, escudriña siempre, lee, enfócate en la lectura, le dice. Ahora, ¿por qué, mis hermanos? A veces hay cristianos que dicen, me da realmente mucha pereza leer. Y bueno, cuando vengan los problemas donde nosotros tenemos que combatir a la carne, ahí se nos va a hacer muy difícil, porque entonces, ¿de dónde vamos a tomar nosotros para decirle, tú no puedes moverte? Tú no debes avanzar más de lo que debes avanzar. Y por eso el Señor dice, y si mis palabras, todo lo que yo les he enseñado, permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahora, muchos han tomado esta parte diciendo, bueno, el Señor dice que pidamos todo, sí, pero no en lo material, sino que el Señor está hablando aquí acerca del deseo que nosotros tenemos de agradar a Dios. Si usted y yo queremos agradar a Dios, cuando nosotros vamos a la presencia de Él y le decimos, Señor, yo estoy débil en esta área, necesito tu ayuda, estoy batallando solo, el Señor es donde se glorifica a nosotros y nos da de su fuerza, nos da del poder para nosotros atravesar esa situación, esas circunstancias que la carne nos está pidiendo.
Y dice en el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ser discípulos del Señor? Cuando nosotros obedecemos y sometemos a la carne. El Señor dice, todo aquel que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Vengan conmigo. Ahora, tomar la cruz simboliza la muerte. Ahora, ¿qué es lo que nosotros matamos? Nuestra carne, cada día, cada día. Si nosotros no dependemos de Dios, no acudimos a Dios, esa cruz que nosotros tomamos se nos va a hacer pesado y va a llegar un momento donde nosotros vamos a desistir y vamos a dejar tirado todo eso. Y entonces al final dice, seis así mis discípulos. Si nosotros permanecemos, mis hermanos, y confiamos en el Señor, nosotros podremos vencer. Pero nuestras fuerzas no podremos hacerlo. Gálatas 6:7, para ir terminando. Gálatas 6:7. Dice así, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, si nosotros pudiéramos decir, ¿qué es lo que yo cada día estoy sembrando? Siempre hemos utilizado, y la palabra también nos enseña, que nuestro corazón es una tierra, o es como una tierra fértil, ¿verdad? Ahora, en una tierra fértil, ¿qué es lo que se siembra? Buena semilla, para que a su tiempo dé su fruto. Pero ¿qué pasa si usted comienza a meter en esa tierra semilla que no sirve, semilla que realmente no tiene ya vida, no tiene nada de provecho? ¿Qué es lo que va a suceder? Nunca va a brotar nada de ahí. Aunque usted pase regándole, aunque usted pase dándole lo que necesita, fertilizando la tierra, trabajando la tierra, pero nunca va a dar semilla. La semilla, nunca va a dar su fruto. ¿Por qué? Porque la semilla no servía. Ahora imagínese a lo que el Señor dice aquí. Pablo escribiéndole a la iglesia, porque dice, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es lo que nosotros queremos segar, mis hermanos? Todo lo que el Señor nos manda hacer. Y nosotros, ¿cómo vamos a cegar algo si nosotros no nos sometemos a lo que la palabra nos dice? Dice el 8, porque el que siembra para su carne, ahí viene nuevamente, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Si nosotros alimentamos más la carne antes que nuestro espíritu, antes que nuestra alma, nosotros segaremos corrupción. Y corrupción aquí, mis hermanos, está diciendo, es todo lo vil y despreciable delante del Señor. Viene la otra parte, dice, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, vea bien esas palabras, vida eterna. Segará vida eterna. Si yo le preguntara a usted y si yo le pudiera ver y decirle cuántos levantan su mano y quieren tener vida eterna, yo creo que todos, ¿verdad?, levantaríamos la mano y dijéramos, yo quiero esa vida eterna. Pero ¿cómo obtendremos la vida eterna? Cuando nosotros sometemos nuestra carne, cuando nosotros hacemos debilitar todo eso. Por eso es que Pablo le dice, aquel que siembra para la carne, segará corrupción, todo lo malo delante del Señor. Y eso trae consecuencia, que será un lugar de tormento, un lugar donde realmente el Señor no podrá llegar más. Por eso dice después, mas el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Qué bonito es, ¿verdad?, que cuando nosotros lleguemos delante del Señor y nos diga, ustedes, dentro de todo lo que vivieron en el caminar conmigo, pudieron llegar y pudieron estar aquí. Y este es el fruto de todo el sacrificio que ustedes vivieron en la tierra. Se despojaron de muchas cosas también. Se despojaron de todo aquellos deseos de la carne que ustedes tenían. Se despojaron de todo lo que realmente ustedes anhelaban en su propia carne o su carne deseaba para ustedes.
Y como no les dieron realmente importancia a todo esto, ustedes pudieron realmente cosechar la vida eterna. Dice el 9, no nos cansemos pues, dice el Señor, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tenemos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mis hermanos, si nosotros realmente queremos ganarle la batalla a la frustración de nuestro caminar cristiano, y si a lo mejor estamos entrando en esa etapa, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? Correr al Señor. Pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que realmente nos dé de su gracia, nos dé de su fuerza, porque a su tiempo, así como leíamos aquí, no nos cansemos pues de hacer el bien. Y claro, aunque aquí está hablando acerca de la vida entre nosotros como hermanos, de hacer el bien los unos con nosotros, pero de igual manera, mis hermanos, si nosotros no nos cansamos de permanecer en el camino, a su tiempo nosotros podremos disfrutar también de la gloria del Señor eternamente. Por eso dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mi hermano, a lo mejor usted en este tiempo se ha sentido cansado y ha sentido como que realmente el caminar con el Señor iba a ser diferente. Y usted dijo, yo pensé que cuando entraría a la presencia del Señor o le entregaría mi vida al Señor, todo esto iba a ser diferente, iba a ser más fácil para mí. Y al contrario, se está haciendo más difícil. Y sí, mis hermanos, es muy difícil muchas veces, pero no debemos cansarnos ni desmayar. Debemos seguir. El Señor está pronto y el Señor quiere venir por una iglesia pura, santa y sin manchas. Pero para eso debemos nosotros ir apartando todo lo malo de nosotros, ir corriendo hacia el Señor y corriendo de la carne. Dejar que realmente nosotros podamos vivir en la presencia de Dios, cargar nuestra cruz cada día. A lo mejor usted se ha sentido frustrado por esta situación y usted ha dicho, he estado peleando solo en mis fuerzas y no he llegado a ningún lado. Es este momento donde usted debe decirle al Señor, ayúdame Señor, ayúdame Padre. Cierre sus ojos ahí donde están. Y vamos a hacer una pequeña oración en este día. Y a lo mejor usted ha estado peleando y ha estado luchando en sus propias fuerzas. Y usted ha caminado y ha llegado hasta este punto, pero usted dice, mis fuerzas se han agotado, se están acabando. Y muchas de las veces es porque hemos dejado al Señor fuera. Y debemos recordar que nuestra carne tiene una debilidad. Y si tratamos nosotros de vencerlo solo, no podremos. Y necesitamos la ayuda del Señor. Padre, quiero darte gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Yo sé que hay muchas cosas que tenemos que tratar y tenemos que hablar, Señor. Pero yo te pido por tu Espíritu Santo, Señor, que acomodes la palabra en cada uno de los corazones de mis hermanos. Y a lo mejor en algunos han tenido batallas y han tenido luchas, Señor, donde el caminar contigo, Señor, se ha vuelto tan pesado, se ha vuelto tan frustrante, que hay algunos que probablemente han dicho, ya no voy a seguir más. Es hasta aquí donde yo puedo llegar. Y se han apartado de ti, Señor. Y probablemente hay algunos, Señor, que aún siguen en la brecha, pero están viendo las cosas muy difíciles, Padre. Tu palabra dice que llevemos nosotros tu carga, Señor. Que la carga tuya no es pesada, Señor. Que tu yugo tuyo no es realmente algo que nosotros debamos desesperarnos en él.
Y tú nos has dado a entender, Señor amado, de que no podremos llevar nada, Señor, sin tu ayuda, Padre. Sin tu ayuda, Señor. Padre, yo quiero pedirte por mis hermanos. A lo mejor, Señor, han estado peleando, Señor, una batalla solos. Y la carne les ha estado pidiendo, Señor, muchas cosas fuera del orden tuyo. Y ellos en su interior han tenido el deseo de agradarte, pero muchas veces le hacen más caso a la carne antes que al Espíritu, Señor. Y es porque se han olvidado que necesitan de ti, Señor. Padre, yo quiero pedirte por mis hermanos, que tú les des la gracia, que tú les des la fuerza, Señor, que ellos necesiten para seguir caminando contigo, Señor. Y que de aquí en adelante, Padre, puedan aprender a depender más de ti. Que podamos aprender más, Señor, a depender de ti. Que cuando lleguen esos momentos de debilidad, Señor, esos momentos de frustración, podamos recordarnos, Señor, que tú estás ahí con nosotros. Y que tú nos ayudarás, Señor, a atravesar ese valle. Cuando vemos la vida de Job, Señor, todo lo que tú trataste con él, no fue fácil, pero al final él reconoció que él necesitaba de ti para salir adelante también, Señor. De igual manera nosotros te pedimos, Padre, que seas tú obrando en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, mis hermanos, que pasen un lindo resto de domingo y que Dios nos siga hablando y que Dios siga tratando con nosotros. Que pase bien. Digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano